7:19, es momento de mirar a los mercados. Lo primero es el tiempo real para saber a qué nos enfrentamos en esta última sesión de la semana. Veo las pantallas en verde, el tiempo real de Asia en verde, pero también los futuros en Estados Unidos vienen presionados por las compras. En Estados Unidos, futuros vienen subiendo ¿cuánto? El Nasdaq 100 sube un 0,28%, el S&P 500 logra una alza del 0,25% y el Dow Jones presenta una alza en su futuro más plana del 0,11%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, se relaja y se coloca en 18,05 puntos. Hay que recordar que el llamado Día de la Liberación, el 2 de abril de 2025, llegó a superar los 50 puntos. Los futuros en Europa vienen en verde para el DAX, con un avance muy suave del 0,04%, y en rojo para el Eurostock 50, que cae un 0,08%. En las criptomonedas caídas también. Bitcoin en la última semana baja un 6,44%, cotiza a 89.722 dólares, y Ethereum cae un 10% en los últimos 7 días y cotiza en 2.973. De nuevo vuelve a perforar los 3.000 dólares. Miramos ahora a Asia, tiempo real. Bueno, pues estamos viendo cómo esta mañana vemos mayoría de órdenes compradoras, aunque acaba de darse la vuelta el índice Nikkei. En Tokio vemos como a esta hora se deja el 0,14 el Nikkei sube el 0,29%, el que se da la vuelta es el índice de India, el Nifty, que retrocede el 0,15%. Tenemos al Nikkei 53.835 puntos, el de India, el de Nueva Delhi, 25.252 puntos. Subidas para Australia del 0,13% hasta los 8.860 puntos, y tenemos al Hansen de Hong Kong avanzando el 0,34% hasta los 26.719. Shanghái también 0,45% arriba hasta los 4.141 puntos, y por supuesto pendientes también del Kospi surcoreano, que esta mañana vemos cómo está moviéndose con subidas del 0,69% hasta los 4.986 puntos. Esto es lo que nos están contando las pantallas a esta hora de la mañana. Iniciamos nuestro recorrido informativo y lo hacemos en Japón. Bueno, cumple el guión, eleva previsiones de crecimiento y también de inflación, Eva, el Banco de Japón. Pues sí, los de Kachuo Ueda, que mantienen tipos en el 0,75% tras haberla elevado los tipos en diciembre a su nivel más alto en 30 años. La decisión se ha tomado 8-1. Y sobre las posiciones, el BOJ ha confirmado que uno de sus miembros, Hajime Takata, había propuesto elevar los tipos al 1%. En este escenario hemos visto como en la fotografía el yen se ha debilitado ligeramente este viernes frente al dólar en 158,60 unidades a esta hora, y después de esta decisión de tipos que llega acompañada de previsiones macro y en las que la institución monetaria eleva expectativas justo antes de las elecciones anticipadas. Mejora la previsión de PIB para el año fiscal 2025 al 0,9% y también eleva su proyección para el de 2026 al 1% desde el 0,7% anterior. Fotografía que pone sobre la mesa en una jornada donde hemos conocido el enfriamiento de la inflación en el país, en Japón, en el 2,1%, mínimos de varios años. Sin embargo, la clave está en la inflación del arroz. Ha disminuido, pero se mantiene cerca de niveles récords a nivel nacional. El rendimiento de los bonos gubernamentales a 40 años ha caído a 3,95% tras haber alcanzado máximos históricos el martes. Nombre propio, Nintendo. Sus títulos suben más de un 5% por los datos positivos de ventas de la Switch 2. Pues sí, la compañía de esas videoconsolas que ha repuntado en la bolsa de Tokio después de que los datos hayan mostrado que su consola estrella, la Switch 2 de la compañía, ha sido la plataforma de hardware de videojuegos más vendida en Estados Unidos en 2025. Vemos como los datos del rastreador de mercado Circana muestran cómo esa Switch 2 vendió aproximadamente 4,4 millones de unidades en Estados Unidos en los 7 meses desde su lanzamiento. Esto es casi el doble de la base instalada de la Nintendo Switch original en el mismo periodo de tiempo. Bueno, importante Nintendo, importante también TikTok, tras cerrar un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta en Estados Unidos y evitar así la prohibición estadounidense. Pues sí, uno de los grandes puntos de atención y sobre los que se ha visto prórroga tras prórroga
para ver si finalmente conseguía salvarse de la prohibición tal y como buscaba el presidente estadounidense Donald Trump. Ahora el propietario chino de TikTok, ByteDance, su matriz, ha finalizado ese acuerdo para establecer una empresa conjunta de propiedad mayoritariamente estadounidense que protegerá los datos de Estados Unidos para evitar la prohibición de la app de vídeos cortos utilizada por más de 200 millones de estadounidenses. El acuerdo se convierte en un hito para la compañía después de años de batallas que se remontan a agosto de 2020, cuando Trump intentó prohibir la aplicación por preocupaciones de seguridad nacional antes de que le aupase en la última carrera presidencial. Oracle, Silver Lake y MGX van a poseer el 15% cada una en esa empresa conjunta. TikTok USDS y ByteDance va a conservar el 19,9% de la propiedad. Las acciones indias se mantienen débiles ante los problemas por la salida de capitales extranjeros. Pues sí, 10 de los 16 sectores principales de la bolsa hindú han retrocedido, mientras que las empresas de pequeña capitalización más amplias y de mediana capitalización se mantienen prácticamente sin cambios. Los inversores de cartera extranjeros se han deshecho de acciones indias por valor de 3.500 millones de dólares en enero, preparando el escenario para la mayor venta mensual desde agosto. Según grandes expertos, se espera que los inversores compren acciones cuando las bolsas bajen, ya que el sesgo general va a ser positivo, dice, hasta la presentación del presupuesto federal de la India del 1%. Las acciones de metales sí ganan el 1,6% en medio del auge del precio del oro y el plata. Bueno, y cada día, cada semana hay que seguir muy de cerca la evolución de las tecnológicas. Durante estos últimos días se han visto impulsadas por el optimismo de Nvidia, pero sí que se palpan ciertas dudas sobre la capacidad de responder a la demanda. Pues sí, aún así en este escenario vemos cómo sigue siendo uno de los que está espoleando el sector tecnológico a las acciones asiáticas, que esta mañana están tocando récord, pero como dices, con doble lectura y con grandes protagonistas que miran a lo que está siendo el comportamiento de los gigantes dentro y fuera de China. Por una parte, en Corea del Sur, donde están brillando con más fuerza, llevando a máximos al Kospi, tenemos a SK Hynix hoy con subidas superiores al 2%, mientras que Samsung retrocede el 0,59%. Sin embargo, si miramos a la bolsa de Tokio, Advantes sube el 2,74% y vemos también como Renesas Electron, otro de los títulos que vigilamos de manera diaria, está con subidas del 0,20%. Sin embargo, la China SMIC hoy retrocede el 0,96% y Huajón, otro de los títulos vigilantes en China, hoy pierde el 0,83%. 7:27, miramos a Estados Unidos. Hoy la atención estará puesta en la lectura final de enero de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también en la lectura preliminar del indicador adelantado del PMI compuesto. Importante, ayer las bolsas se relaja la tensión geopolítica y las bolsas suben. Entra dinero en el equity. El S&P 500 logró un alza de medio punto, el Nasdaq rebotó un 1% y el Dow Jones mejoró un 0,63. El mercado bursátil estadounidense se vuelve a beneficiar del giro radical de Donald Trump sobre Groenlandia. El presidente norteamericano ha asegurado que ha establecido un marco futuro respecto al territorio danés. Ahora parece que el siguiente campo de batalla para el presidente está en casa, porque Trump ha demandado a JP Morgan y a Jamie Dimon por $5.000 millones. El mandatario estadounidense, según Fox News, acusa a la entidad financiera de retirarle sus servicios financieros por razones políticas. Bueno, la sesión estuvo marcada también por los datos macroeconómicos. PCE de noviembre se situó en el 2,8 después de ceder una décima en el mes anterior, en octubre. También hemos tenido lectura final del PIB del tercer trimestre de 2025, en el que Estados Unidos lo ha revisado hasta colocarlo en una subida del 4,4% en tasa interanual. Además, también hemos tenido solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, que se elevan hasta los 200.000, 2.000 más que las vistas la semana pasada. En el plano empresarial destaca la subida del 6% de Meta, después de que Jefferies le haya puesto como uno de sus valores favoritos para triunfar en bolsa este año. También ha subido más de un 4% Tesla, después de que las previsiones optimistas que haya hecho su CEO Elon Musk hayan calado en el mercado. Asegura que espera tener operativa su red de taxis autónomos para finales de este año. Además, afirma que venderá robots humanoides para finales de este 2026. Para finales del año que viene creo que estaremos vendiendo robots humanoides al público, entonces es cuando confiamos en que es muy confiable, muy segura y el rango de funcionalidad también es muy alto. Básicamente puedes pedirle que haga lo que quiera.
El gran desempeño de las 7 magníficas impulsa al índice tecnológico. Nvidia tiene un alza de más de medio punto y Alphabet también sube un 0,66. Además, Amazon logra una subida del 1,31. En las últimas horas hemos conocido que la compañía planea un recorte de empleo de 30.000 personas para la semana que viene, que supondría el 10% de la plantilla corporativa de la compañía. Las divisiones más afectadas serían Amazon Web Service, venta al por menor, Prime Video y recursos humanos. Bueno, y dentro del SP500 la mayor caída la protagonizaron los laboratorios Abbott, cayeron más de un 10% después de decepcionar con sus resultados. Sus ingresos de 11.460 millones de dólares, que quedan por debajo de los 400 de las estimaciones de analistas. También ha presentado cuentas Procter & Gamble, que a pesar de que también sus ingresos son inferiores a las previsiones del mercado, sus ganancias ajustadas sí sorprenden de forma positiva, lo que hace que el valor suba más de un 2%. En Europa, Ángeles, buenos días. ¿Qué tenemos hoy, este viernes? Pues en la eurozona y en el Reino Unido se publican las lecturas preliminares de los PMIs del sector manufacturero y servicios del mes de enero. En el Reino Unido también se conocerán las ventas minoristas de diciembre durante la campaña navideña. Hoy Acerinox paga dividendo de 0,31 euros brutos por acción y tenemos cuentas de Ericsson. Han superado las previsiones. El beneficio operativo ha subido un 8% en tasa interanual en el cuarto trimestre, el 9% ha mejorado casi un 10% hasta 12.300 millones de coronas y la compañía ha anunciado con estas cuentas que va a aumentar su dividendo. Muy bien, del día de ayer, ¿con qué te quedas? Un par de pinceladas. El IBEX subió un 1,28%, parte desde 17.663 puntos. Fueron mal recibidos los resultados de Bankinter, cayó al cierre un 1,5%, sin embargo subieron con fuerza BBVA y Santander. Lo mejor lo vimos en las acereras, Acerinox y ArcelorMittal, y Repsol caía un 2,85% en un día de descensos del petróleo. En Europa también los avances fueron protagonistas, subieron mucho las automovilísticas y corrigieron las compañías de defensa. 7:31, esto es Radio Intereconomía, enseguida el análisis de lo que está pasando.